Hola, mis queridísimos alumnos, ¿cómo están? Pues seguimos en esto. Interesantísimo tema. Estamos en nuestra transmisión 112. Nos quedamos en que le dice Jesús a sus discípulos que su hora ha llegado, que van a pasar la Pascua en Jerusalén. Llegan a Jerusalén aquel domingo, conocido como Domingo de Ramos. Reciben al pueblo con palmas y con bendiciones y loas y alabanzas, porque saben que Jesús con sus discípulos va a pasar la Pascua ahí en Jerusalén. Y le dice a uno de sus discípulos que sí, cuando van entrando, que sigan a aquel hombre, aquel muchacho que va en un borrico, que lo siga y que vea en qué casa entra, y cuando vea en dónde entró aquel muchacho con su borrico, en su burrito, le dice al dueño de la casa que está Jesús en Jerusalén y que va a pasar la Pascua, la cena pascual, en su casa con sus discípulos. Dice, y este señor nos va a aceptar. Y entonces va aquel discípulo de Jesús y sigue al muchacho que va en su burrito y llega a esa casa, una casa muy grande, porque va a pasar ahí la cena pascual en esa casa de ese hombre. Y resulta que es la casa de José de Arimatea, tío de Jesús. O sea, José de Arimatea fue quien sostuvo a todos ellos durante esos 3 años y a las familias de todos sus discípulos. Y entonces José de Arimatea se pone feliz de saber que Jesús está en Jerusalén y que va a pasar ahí la Pascua. Y los recibe a todos feliz, los recibe a todos y preparan la Pascua, la cena pascual, que es lo que llamamos la cena última. Es conocida como la última cena. La última cena fue realizada en la casa de José de Arimatea, tío abuelo de Jesús. Tío de Madre María porque es hermano de su papá. Y entonces preparan la cena y todo lo demás. Y entonces en esa cena, que es la cena última, conocida como la última cena, al terminar de cenar, Jesús están cenando y Jesús toma el pan, lo parte y lo bendice y se los reparte a todos sus discípulos. En la Biblia se dice que cenó con sus 12 discípulos, pero estaban los 518. Todos los discípulos participaron de esa cena. En la mesa con Jesús estaban sus 12 discípulos, apóstoles, pero en el resto de la casa estaban todos los discípulos. Y entonces Dios Padre entra en Jesús para bendecir ese pan, lo bendice, lo parte y se los da a sus discípulos, a los apóstoles, y se los reparte a todos los apóstoles. Y les dice, tomen este pan y cómanlo, que este es mi cuerpo. Y después de cenar, toma el cáliz con el vino, lo bendice, lo consagra, lo bebe.
Jesús y se los da a beber a sus discípulos y les dice: beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza que será derramado para la salvación de ustedes. Y todos beben de ese vino consagrado y le dice: esta es la sangre de Cristo. Y se los da a beber a todos sus discípulos. Y en esa cena última, Dios les entrega ese sacramento sagrado eucarístico, la Sagrada Eucaristía. ¿Para qué? Para que todos sus discípulos se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesús. La Sagrada Eucaristía fue creada por nuestro amado Dios Padre Madre a través de Jesús para dar a conocer a sus 518 discípulos que se van a convertir en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Es decir, el cuerpo místico de Cristo son las células vivas de Cristo. Y entonces, terminada la cena, se van a Getsemaní a hacer oración. Pero pues ya estaban todos cansados, hartos de tanto comer. Y se quedan dormidos. Y Jesús despierta a algunos de sus discípulos y les dice: orad, porque yo voy a prepararme, porque mi hora ha llegado. Y les pide que se queden orando mientras él va a su preparación. Y se está preparando y le dice a Dios, él sabía lo que iba a pasar. Y le dice a nuestro amado Padre: si pudiera, si es posible que yo no beba de ese amargo. Y entonces él, dice la Biblia, que sudó sangre. O sea, él sabía que lo iban a aprender en ese momento. Pero él aceptaba esto, pero en el último momento dice: Dios mío, si es posible que yo no beba de este amargo. Y llora y hace oración. Y se le aparece el arcángel Chamuel. El arcángel Chamuel es el arcángel del rayo rosa del amor divino. Y lo consuela, lo abraza y le dice: Jesús, tú aceptaste venir a salvar a los elegidos de Dios. Tienes que cumplir, porque vas a salvarlos. Y Jesús lo acepta. Y baja con sus discípulos y los encuentra dormidos. Y les dice, los despierta, dicen: ¿no pudieron orar por mí una hora? Orad por mí, porque mi hora ha llegado. Quédense orando. Voy a continuar con mi preparación. Y vuelve a ir Jesús a hacer sus oraciones y a ponerse en manos de Dios, porque ya venían a apresarlo. Y los discípulos se vuelven a quedar dormidos. Y están dormidos cuando viene Jesús, que está orando, y vienen a aprenderlo. Resulta que Judas Iscariote lo nombran del Sanedrín, que vaya y que le van a dar unas 30 monedas de plata para que detecte quién es Jesús, porque era en la madrugada, que les diga que con un beso le señale quién es Jesús entre
todos los discípulos que estaban, para que los romanos que mandaron los miembros del Sanedrín que apresaran al que era Jesús. O sea, no apresaron a los demás, apresaron a Jesús únicamente. Entonces llega Judas Iscariote, llega con Jesús, lo besa, y Jesús le dice: con un beso me entregas. Y Judas se pone nerviosísimo, dice: ¿qué he hecho? Y se va, y apresan a Jesús y se lo llevan, lo martirizan. Pedro agarra una espada de uno de los soldados y le da un tajarrazo a uno de los soldados romanos y le da en la oreja, y Jesús agarra esa oreja que le desprendió y se la pone al soldado y dice: no, no hagas esto, esta es mi hora, tengo que aceptarlo, acéptenlo ustedes. Y se llevan a Jesús al martirio, lo martirizan toda la noche, le dan de latigazos, todo lo que ustedes saben. Y al día siguiente, ya todo martirizado, lo llevan ante Pilatos, y Pilatos dice: no, yo no tengo nada que ver con este hombre, yo no veo qué culpa tiene. Lo manda al Sanedrín. El Sanedrín les dice: no, ya se los entregamos a los romanos, que los romanos hagan lo que tengan que hacer. Y Pilato dice: no, vayan entonces con otra regente para que él decida. El otro también, se lavan las manos los dos. Dice: no, nosotros no le encontramos nada para qué apresarlo. Y entonces se les ocurre hablarle al pueblo judío y decirles: en la Pascua la tradición era soltar a un reo, y entonces se les ocurre: bueno, vamos a traer a Barrabás. Barrabás era un asesino, era judío, y entonces van entre el pueblo y les dicen: no hemos encontrado a Jesús que tenga nada por qué apresarlo. Entonces, como hay que liberar a un reo, les presento a Barrabás, que ustedes lo conocen, que es un asesino, es un delincuente, y conocen a Jesús. Ustedes elijan a cuál de los dos liberamos. Porque pensaron que todos iban a gritar que soltaran a Jesús. ¿Cómo iban a soltar a Barrabás sabiendo que Barrabás era asesino y ratero y todo lo demás? Pero el pueblo gritó: crucifícale a Jesús, crucifica a Jesús, crucifica a Jesús. Y entonces se lava las manos y dice: que caiga sobre el pueblo judío. Y se llevan a Jesús. Y ya todos ustedes conocen el Calvario, el Vía Crucis de Jesús. Llega al sitio donde crucificaban a los reos, y entonces en el camino va Jesús cargando aquella pesadísima cruz de madera, y tiene las caídas, todo lo que ustedes saben. Lo crucifican. Y entonces están únicamente María, Madre María, al pie de la cruz, viendo cómo su hijo está muriendo, y está con dos santas mujeres de los discípulos de Jesús. Había mujeres también, y está Juan el amado, el apóstol Juan, está consolando a Madre María, la tiene abrazada. María está llorando, todos están llorando, viendo que Jesús está muriendo en la cruz.
Y de las últimas palabras que dice Jesús, le dice a Juan, Juan, he ahí a tu madre. Madre, he ahí a tu hijo. Y entonces es el momento en que Jesús le dice a Madre María que es nuestra madre. Juan estaba en representación de sus hermanos discípulos, porque el discípulo de Jesús es una hermandad. Es una hermandad. Son las células vivas en el cuerpo místico de Cristo. Es una hermandad. Y entonces le dice a María, Madre, he ahí a tu hijo. Juan, he ahí a tu madre. Pero entonces, en ese momento, él le dice a María que él es la madre de todos sus discípulos, de los 518 discípulos. Y a Juan le dice, he ahí a tu madre. Entonces, por eso es que los discípulos de Jesús son hijos de Madre María, todos entre ellos son hermanos, y son hermanos de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús les dice, mi madre es vuestra madre. Y entonces muere Jesús con sus últimas palabras, Eli, Eli, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque él ya quería morir, porque él sabía que iba a resucitar al tercer día. Entonces muere en la cruz a las 3 de la tarde, y entonces Nicodemo y José de Arimatea van ante Pilato y le dicen que quieren recuperar el cadáver de Jesús. Y les dice Pilato, ¿y ustedes por qué? Él dice José de Arimatea, miembro del Sanedrín, miembro importantísimo del Sanedrín, le dice, es que Jesús es mi sobrino. Y se quedan todos sorprendidos. No sabían que José de Arimatea era tío, abuelo de Jesús. Y le permite que Jesús sea bajado de la cruz por José de Arimatea y por Nicodemo, que acompañó a José de Arimatea. Y ellos dos bajan a Jesús de la cruz y lo llevan a lo que es el Santo Sepulcro, lo envuelven en una sábana de lino que recién compró José de Arimatea para envolver el cuerpo de Cristo, de Jesús. Lo ponen en la sepultura, lo cierran con una enorme piedra y el Sanedrín dice que pongan guardias, porque como sabían que decía Jesús que iba a resucitar al tercer día, dice, estos judíos van a ser capaces de ir a robarse el cuerpo, el cadáver, y decir que resucitó. Y ponen guardias romanos en la entrada de la sepultura para que no vayan a entrar los discípulos de Jesús a robarse el cadáver. Y resulta que Moisés y Elías hacen el ritual de la resurrección en la sagrada, en el sepulcro sagrado, el Santo Sepulcro, y resucitan a Jesús al tercer día. Y entonces mueven los ángeles aquella enorme piedra y hacen que los romanos se queden dormidos, que no se den cuenta que sale Jesús resucitado. Y entonces al día siguiente de que habían ya, o sea, Jesús muere el viernes, el sábado Jesús va a la gloria de Dios, y el domingo, que es el domingo de la resurrección, van
va María Magdalena y otras mujeres a embalsamar el cadáver de Jesús y se encuentran que la piedra que tapaba el Santo Sepulcro está movida, ya no están los romanos van ante el Sanedrín y les dicen que ya no está, que se movió la piedra y que ya no está Jesús, y entonces dicen, digan ustedes que vieron a los judíos entrar y robarse el cuerpo de Jesús. Y en eso nos quedamos, porque ya son los 20 minutos. Démosle gracias a Dios por este conocimiento sagrado. Démosle gracias en nombre de Dios Padre, Dios Madre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Nos vemos en la próxima. Gracias.